paremos acá. Antes de seguir, queremos que te hagas unas preguntas, así que si podés, pausa el video, pensá tranquilo tu respuesta, o si estás con alguien, pónganse ahí a conversar qué opina cada uno con respecto a esto. ¿Vamos? Primera pregunta, ¿qué es la libertad? Segunda pregunta, ¿Dios castiga? Cuando a mí me plantearon estas preguntas, la verdad es que no sabía explicar claramente cuál era mi opinión y después me agarró la curiosidad de saber qué pensaban las personas acerca de esto. Entonces agarré Instagram, hice una historia, puse una encuesta, puse las dos preguntas y obtuve varias respuestas que me gustaría compartir con ustedes. Así que, por ejemplo, en cuanto a la primera de qué es la libertad, tuve respuestas como que es poder actuar según mi propia voluntad, poder elegir sin presión, el derecho de ejecutar cualquier pensamiento o diálogo, el no tener ninguna carga, el ser uno mismo, pero respetando al prójimo, a la cultura y al entorno. Y en cuanto a la segunda pregunta, es decir, de si Dios castiga, un 88% de las personas que votaron dijeron que Dios no castiga y un 12% restante dijo que Dios sí castiga. Ahora, vamos a profundizar un poco más en cuanto a esto para ver qué implicancias tiene esto a la hora de interpretar la palabra de Dios, de la manera que entendemos las cosas que Dios dejó a través de su palabra. Así que les voy a pedir que me acompañen a leer una cita del Conflicto de los Siglos de Elena de White, el primer capítulo que está buenísimo, si lo pueden leer, tienen que leerlo, que dice así: Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona su propia suerte a los que rechazan su misericordia para que recojan los frutos de lo que sembraron sus propias manos. De acuerdo con esta cita, Dios nunca, pero nunca asume el lugar de un verdugo cuando nosotros desobedecemos su palabra, sino que cuando nosotros lo rechazamos sus misericordias, rechazamos todas las oportunidades que Él nos regala, Él no puede hacer nada, pero porque nosotros no lo dejamos actuar en nuestra vida, y entonces Él, como siempre, respeta nuestras elecciones. Ahora, tristemente, Él se tiene que apartar por la decisión de cada uno de nosotros. Ahora, siempre y cuando Él puede, Él persevera por amor a nosotros, porque es nuestro Padre y nos ama muchísimo. Ahora, llega un punto en donde Él no puede hacer nada. Ahora, ¿qué aplicación de esto podemos encontrar en la Biblia? Podemos mencionar la destrucción de Jerusalén. Para que refresquemos un poco nuestra memoria, nos situamos en lo que fue la Semana de la Pasión. Y contextualizando, eran tiempos de Pascua, en donde mucha gente había llegado a Jerusalén, se reunían ahí para festejar, y es acá cuando se da la famosa escena de la entrada triunfal de Jesús. La gente estaba muy contenta, agitaba las palmas, estaba todo muy lindo, pero es acá cuando Jesús sintió mucha tristeza, y no por sí mismo, porque él sabía que iba a morir en la cruz, sino por Jerusalén, por el fatal destino de Jerusalén, por la ceguedad y por la dureza de corazón de todas aquellas personas que él vino a salvar. Podemos ver acá en Mateo 23, 37 y 38 cómo Jesús se lamentaba por Jerusalén. Él decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Dios se lamentaba por su pueblo, lamentaba el rechazo que estaban teniendo hacia él, hacia los profetas que él les enviaba y hacia el mismísimo Jesús. Jerusalén no cambiaba, seguía rechazándolo. Y esto lo podemos ver porque aunque nosotros acabamos de decir de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, días después, el mismo pueblo, la multitud, sentencia a Jesús a muerte. Podemos verlo acá en Mateo 27, del versículo 22 al 25, que Jesús está ante Pilato y el mismo pueblo lo sentencia a muerte. Dice: Pilato les preguntó: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. El gobierno les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Vemos con esto que el rechazo del pueblo era definitivo y que Dios ya no podía hacer nada.
Ahora vamos a complementar esto con la lectura de una cita del Conflicto de los Siglos que va a dar más claridad aún, que dice así: los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. Por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos le hicieron retirar su protección y Satanás pudo regirlos como quiso. Las horrorosas crueldades perpetradas durante la destrucción de Jerusalén demuestran el poder con que se ensaña Satanás sobre aquellos que ceden a su influencia. Ahora vamos a analizar un poquito esta cita, que hay dos cosas importantes que aclarar. En primer lugar, esta parte que está resaltada en color naranja muestra exactamente lo mismo que pasó con Job que vimos en el primer bloque. A Job se creía que lo había castigado Dios. Lo mismo pasa con los judíos, se suele representar que el Altísimo fue el que los castigó. Pero justamente esto es lo que quiere Satanás hacer creer, porque de esa forma él puede ocultar su propia obra, que es la obra destructora. Ahora, en segundo lugar, vemos que por la tenacidad con la que los judíos rechazaron a Dios, él, por respetar el libre albedrío de ellos, se apartó, pero no por decisión propia, sino porque fue rechazado. Entonces, imaginémonos, si Dios permaneciera, se empeñara en nosotros, una vez que nosotros le manifestamos que no queríamos saber nada de Él, no queríamos saber nada con Él, de esa forma Él no estaría respetando nuestra libre elección, sino que nos estaría obligando a aceptarlo, nos estaría obligando a amarlo, pero esto no es así. Dios respeta al extremo nuestra libertad. Entonces, cuando nosotros podemos entender que Dios se aparta porque es rechazado y porque respeta de esa forma a la libertad de elección de su pueblo, es ahí cuando nosotros podemos comprender que su protección se aparta juntamente con él. Entonces, de esta forma, el pueblo solo por haber rechazado a Dios y a su protección, es ahí cuando Satanás encuentra la forma de actuar y lleva a cabo su obra destructora justo cuando el pueblo estaba en una plena vulnerabilidad por consecuencia de su rechazo a la protección de Dios. Por otro lado, la historia de Esteban viene a validar todo esto que venimos diciendo acerca del rechazo de los judíos hacia Dios y hacia Jesús, y que esta era la razón por la cual iba a ser destruida. Esta historia, que la podemos encontrar en Hechos 7, nos cuenta Que al principio era todo color de rosas, hablaba de que las grandes maravillas que hizo Dios por su pueblo, de cómo a lo largo de la historia protegió a su pueblo, pero a partir del versículo 51 se pone más duro y reprende a los judíos diciéndoles esto: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Como ya sabemos, después Esteban es apedreado, pero todo apunta a lo mismo. Esteban estaba diciéndole que ellos estaban resistiéndose al Espíritu Santo, que así como habían rechazado a los profetas a lo largo de la historia, habían rechazado al Hijo de Dios. Esto no hace más que confirmar todo lo que venimos diciendo anteriormente acerca del carácter de Dios y también acerca del carácter de Satanás, el cual viene toda la destrucción. El Ministerio de Curación, página 75-76, dice que Dios obra día tras día, hora tras hora y en todo momento para conservarnos la vida y restaurarnos. La enfermedad, el padecimiento y la muerte son obra de un poder enemigo antagonista. Satanás es el que destruye, Dios el que restaura. Y Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 388, dice: Satanás es el destructor. Dios no puede bendecir a los que se niegan a ser sus mayordomos fieles. Todo lo que puede hacer es permitir a Satanás que realice su obra destructora. Reiterando, estas citas acentúan claramente la polaridad entre Dios y Satanás. Son polos completamente opuestos. Mientras que Satanás
es destrucción, es enfermedad, es muerte, Dios es restauración, es amor y lo que más quiere es darnos vida en abundancia. Si te gustó este video, entonces no olvides darle una me gusteada y una compartida y una suscribida. Y seguinos en Instagram que tenemos Instagram.